Hola, muy buenas tardes a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Iván Torres y en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de algunos aspectos correspondientes a la investigación cuantitativa. Primero definamos qué es una investigación cuantitativa. De acuerdo a algunos autores, la investigación cuantitativa consiste básicamente en recolectar y analizar datos numéricos. De acuerdo a lo anterior, se puede identificar que este método sirve para identificar algunas tendencias y promedios que se presenten en determinada investigación. También se pueden realizar predicciones, comprobar algún tipo de relación o existencia que existan entre diferentes tipos de individuos y como también sirve para obtener resultados generales más que todo de poblaciones grandes. Este método de investigación cuantitativa se utiliza mucho en lo que es las ciencias naturales, en sociales, en biología, en química y en algunas económicas y especializadas en marketing. Y también se define la investigación cuantitativa como aquel método estructurado que sirve para recopilar y analizar información que se obtiene a través de múltiples fuentes. Este proceso se lleva a cabo básicamente con el uso de herramientas estadísticas y matemáticas con el propósito única y exclusivamente de cuantificar el problema de investigación, es decir, envolverlo en números. ¿Qué qué caracteriza esta investigación cuantitativa? Se pueden presentar muchos aspectos que la caracterizan, pero entre los principales son que esta permite recopilar datos confiables y precisos, es decir, a medida que estos datos se recopilan, analizan y se presentan en números, los resultados que se obtienen serán extremadamente más confiables, ya que en pocas palabras los números nunca mienten si estos no se manipulan de alguna forma u otra, ya que los números siempre presentan una imagen honesta de cualquier investigación que se realice y que generalmente no presenta discrepancia alguna entre los datos que se obtienen. Asimismo, la investigación cuantitativa se caracteriza porque permite que este método se recopile la información o los datos de forma más rápida, ya que, por ejemplo, se lleva a cabo normalmente con equipos que representan población y para obtener esta información es por medio de encuestas o cualquier tipo de metodología que permita obtener la información de manera muy puntual. Y esto ayuda a que la recolección sea sencilla y dependiendo del volumen de información que uno quiera recolectar se puede hacer en un menor tiempo. Asimismo se encuentra de que una de las características es que permite un mayor alcance en el análisis de datos. Esto significa que tiene la ventaja de proporcionar un amplio alcance en cuanto a la recopilación de los datos. Es decir, yo puedo obtener la información no solo de diferentes formas, sino en un campo de amplio mucho mayor. Y por último, aún más importante, se determina que la investigación cuantitativa elimina sesgos. Esto significa que como los números no mienten, como lo dije inicialmente, este método de investigación no ofrece ningún margen de comentarios personales por parte del investigador. Es decir, se somete única y exclusivamente a la información que se recolecta. Los datos que se obtienen de este tipo de investigación son numéricos en gran parte de su escenario y por lo tanto se considera que son justos en la mayoría de los casos. En cuanto a la inquietud en qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa, realmente existen varios aspectos que se tienen en cuenta como desventajas en este tipo de investigaciones, como por ejemplo la forma en que se obtienen los resultados y en la metodología en que se cuantifica, los métodos que se utilizan para la recolección de la misma, los instrumentos que se presentan pueden variar dependiendo de cómo uno quiere obtener esa información de acuerdo a la pregunta de investigación que uno se realiza. También se indica que la evaluación está enfocada a solo lo cuantificable, es decir,
que necesariamente tiende a buscar interpretar, sintetizar o analizar los resultados, saber cómo fue ese proceso y cómo se aplicaron esos instrumentos. También hay un aspecto relacionado al costo, que esto implica que dependiendo de la manera o qué tanto quiero conseguir yo esa respuesta para mi problema de investigación, los costos se pueden elevar por la metodología que yo obtenga para obtener esa información, ya sea por entrevistas presenciales, por encuestas, por aspectos virtuales, por la utilización de canales de comunicación adicionales a los presenciales y todo lo que conlleva el no solo obtenerla, sino también analizar esta información cuando ya se obtiene. También está el aspecto de la población y más que todo en las características que yo debo tener en cuenta al momento de recolectar esta información. No es lo mismo hacer una investigación cuantitativa, por ejemplo, qué es lo que usualmente hacen unas personas en su estilo de vida en las vacaciones. No es lo mismo indagarlo en personas que son de estrato 1 a 3 que personas que son de estrato de 4 a 6. Y a veces ese tipo de diferenciación en la propia población puede generar que mi respuesta de investigación tenga el sentido que no estoy buscando. Y por último, el tema es que más que una complejidad puede ser eh, una, una duda que se presenta entre este tipo de investigaciones cuantitativas. La pregunta es si facilita la comparación entre estudios. Yo puedo hacer 3 estudios con una misma pregunta de investigación, pero eso no lo que me garantiza que en los mismos se vaya a dar el mismo resultado, ya que depende de todos los factores que anteriormente indiqué. En cuanto a la inquietud de cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo, hay que tener en cuenta en principio que tanto, tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo eh, se indica que presentan perspectivas opuestas cuando uno ve esta tabla que se está mostrando en la diapositiva. Claramente existen muchas diferencias entre una y otra. Algunos autores indican que el cuantitativo se considera un método frío o impersonal y otros indican que el cualitativo puede ser muy subjetivo y hasta cierto punto inválido. Pero hay algo importante que los une a estos dos métodos, de que ambos sirven para investigar o estudiar cualquier fenómeno de carácter social. Las diferencias entre estas variables cualitativas y cuantitativas radican primero en que las cualitativas expresan características o categorías y no pueden ser medidas con números, pueden ser ordinales o nominales. Por ejemplo, los estados civiles, las nacionalidades, el grado de educación, etc. A contrario, las cualitativas se expresan con números, pueden ser un poquito discretas y se manejan temas como edad, peso, talla, temperatura, estratos, etc. Pero en general, más que las tensiones que se pueden presentar, se considera que ambos métodos buscan resolver inquietudes de paradigmas de la investigación científica, porque básicamente ambos emplean procesos que son de cuidado, que son sistemáticos en su mayoría y casi todos son empíricos, porque todo esto permite garantizar que el conocimiento que se utilice, ya sean fases preliminares o finales, obtenga uno un resultado. Se indica que ambos métodos pues, pueden llevar a cabo la observación y evaluación de fenómenos. También establecen suposiciones o ideas como consecuencia de esta observación. También demuestran el grado de fundamento de esas ideas o suposiciones. Se revisan estas ideas o suposiciones con base en pruebas o análisis, pero al fin y al cabo proponen en el desarrollo de estas nuevas observaciones o evaluaciones que permiten aclarar, modificar o fundamentar estas suposiciones o ideas.
Con relación a la pregunta que si es posible pensar en una metodología que involucra los métodos cuantitativos y cualitativos, claro que sí. De acuerdo a la investigación que uno realizó, actualmente existe una metodología denominada mixta, que como su propio nombre lo indica, contiene tanto aspectos cualitativos como cuantitativos en estas mismas. Pero obtienen lo mejor de los dos mundos con el ánimo de aclarar aquellos aspectos que se presenten en las preguntas de investigaciones que se van a resolver en determinada investigación. Como por ejemplo, cuando se requiere validar o corroborar los resultados obtenidos con otros métodos, se puede utilizar esta metodología mixta. Como también cuando se necesita utilizar un método para informar a otro. Por ejemplo, cuando se sabe sobre un tema y es necesario conocer las variables a estudiar a través de la cualitativa y luego estudiar esas variables con una muestra amplia de individuos utilizando la investigación cuantitativa. También cuando se requiere analizar de manera continua una pregunta de investigación desde diferentes ángulos y aclarar el hallazgo que se presente o posibles contradicciones en la misma. También cuando se requiere elaborar, clarificar o construir sobre hallazgos de otros métodos. Por ejemplo, si se ha establecido una relación causal a través de una investigación de tipo experimental, pero se requiere comprender y explicar los procesos causales o las razones que se dan mediante una cualitativa o cuantitativa, dependiendo del resultado. También cuando se quiere desarrollar algún tipo de teoría por un fenómeno de interés y luego ponerla a prueba, que por lo general en este aspecto se utiliza siempre una investigación cualitativa, pero también puede utilizar la cuantitativa para probar esas teorías que se estén generando. Y también cuando se requiere generalizar de alguna u otra forma los resultados de una investigación cualitativa, es decir, cambiar el resultado de forma para que sea entendible mejor a los espectadores. A continuación se le presenta la bibliografía que fue utilizada para hacer esta actividad. Muchas gracias.